en el corazón de una ciudad ruidosa, donde cada día parecía una copia del anterior, donde la gente vivía con prisa, pegada al teléfono y alejada del alma, vivía un hombre con un abrigo gris. No tenía casa, no tenía fama, ni un auto que llamara la atención. Lo único que parecía tener era tiempo, tiempo para sentarse, tiempo para observar, tiempo para sonreír. Cada mañana, a la misma hora, caminaba hasta una banca vieja frente a la panadería del centro. Se sentaba con una pequeña bolsa de pan duro y se lo daba a los pájaros. Nunca comía, nunca pedía. Solo estaba ahí, viendo la vida pasar. Todos lo veían, pero nadie lo miraba. Algunos le temían, otros lo llamaban el loco del parque, y otros simplemente fingían que no existía. Pero lo que nadie sabía es que aquel hombre tenía un poder, uno silencioso, invisible, uno poderoso. Un día, el hombre del abrigo gris dejó de llegar a la banca donde pasaba las tardes. A los pocos días, comenzó a llegar una nota a esa banca que decía: «A quien corresponda». Iba decidido a terminar con mi vida aquel día. El dolor era demasiado. Pero entonces, al pasar frente al parque, usted me miró. No me habló. Solo me miró, como si supiera. Como si con esa mirada me dijera: «Estoy aquí». Me senté junto a usted y me ofreció la mitad de su pan. Sonreímos, y por primera vez en meses, dejé de sentirme solo. Gracias. Estoy vivo, estoy empezando de nuevo. Nunca supe su nombre, pero gracias. Era la carta de un joven al que el hombre del abrigo gris, con solo su compañía, lo detuvo de terminar con su historia antes de tiempo. Cada martes sin falta, el hombre llevaba una flor, una sola, siempre distinta, y se la entregaba a la misma mujer, una madre joven con 2 hijos pequeños. Ella pasaba corriendo, peleando con su celular, con lágrimas escondidas. Un día, cansada del misterio, le preguntó: «¿Por qué me das flores?». Él solo le sonrió y le señaló a los niños, y luego a su corazón. Años después, cuando el hombre ya no estaba, ella volvió a la banca con sus hijos, y dijo en voz baja: «Donde quiera que estés, hombre del abrigo gris, gracias por enseñarme a amar sin ruido y a cuidar lo que más vale la pena». Un anciano, dueño de un taller de relojes, contaba que cada noche, antes de cerrar, el hombre del abrigo gris se asomaba por la ventana. Nunca entraba, solo miraba cómo trabajaba. Un día le ofreció pasar a tomar un té, y el hombre aceptó. Esa noche hablaron de todo, del tiempo, del amor, de los errores, pero sobre todo, del perdón. El relojero confesó que no hablaba con su hija desde hacía 14 años. Al día siguiente, la llamó. La banca había quedado vacía, los pájaros seguían llegando, pero ya no había pan. Pasaron semanas hasta que la dueña de la panadería dejó una nota en la banca que decía: «Gracias por enseñarnos a ver». Poco a poco, las personas comenzaron a hablar entre sí. Contaban cómo aquel hombre había tocado sus vidas, con un gesto, con una mirada, con su simple presencia. Una banca vacía se convirtió en un altar de flores, cartas y pequeños panes secos. Gente que nunca se hablaba comenzó a saludarse. No había discursos, no había estatua, solo el recuerdo compartido. El de un extraño que, con su compañía, un pequeño gesto o una simple charla, les enseñó el lenguaje del alma. Vivimos rodeados de personas que no vemos. Perdemos días enteros por no detenernos, por no mirar, por no escuchar. Tal vez, lo más humano es lo que hemos olvidado.
¿Tú serías capaz de notar a alguien como el hombre del abrigo gris? ¿O también lo ignorarías? Comenta si esta historia te ha hecho conciencia o si has conocido un caso similar. Y suscríbete para seguir viendo más historias de la conciencia.